Bien, este video pretende contribuir a la comprensión del ejercicio 6 de la discusión grupal 1, que por cuestiones de tiempo en las instancias sincrónicas no se aborda. Este ejercicio se basa en hallazgos experimentales realizados por Huxley y Stanley en 1949, publicados en el Journal of Physiology. Son resultados muy importantes, donde constituyen la primera evidencia acerca del carácter saltatorio de la conducción de los potenciales de acción en las fibras mielinizadas. Desde el punto de vista metodológico, la figura lo que ilustra son trazados de corrientes transmembrana calculadas a partir de registros extracelulares de la actividad eléctrica de estas fibras, mediante una técnica similar a la que se empleó y se discutió en el contexto de ejercicio 5 de la misma discusión grupal, y que van a ver con cierto detalle en los talleres experimentales. Entonces lo que tenemos acá es una serie de trazados de corriente en función del tiempo, como decíamos, obtenido a lo largo de un axón mielinizado, representado aquí en el sector derecho, donde se representan los nodos de Rambier con sus correspondientes internodos. Entonces cada trazado, decíamos, representa corriente en función del tiempo, y estos trazados se obtuvieron en múltiples puntos, en los nodos y en las regiones de los internodos. La representación de estas corrientes es tal que las deflexiones hacia arriba representan fuentes de corriente en el punto de registro, y las deflexiones hacia abajo representan sumideros de corriente, es decir, corriente que se mueve entrante respecto o sea, entrante hacia la fibra. De la misma manera que se discutió para el ejercicio 5, entonces la secuencia de eventos que observamos, ya la hemos discutido, pero simplemente a modo de repaso, vemos que tenemos a nivel de los nodos, lo que es característico es que tenemos una fuente, una sucesión de eventos que consiste en una fuente primero, seguido por un sumidero. La interpretación de estos registros es que la fuente representa la salida de corriente a través del circuito pasivo RC de la membrana del nodo, que produce la despolarización de esta membrana hasta el nivel de membrana umbral para la generación del potencial de acción, lo cual genera justamente un tiempo después la activación representada por el sumidero de corriente, es decir, primero tenemos la salida pasiva, despolarización de la membrana en este sector, y luego la activación, la generación del potencial de acción propiamente dicho, producto de la activación de los canales de sodio dependiente de voltaje de este sector de membrana que sustentan una corriente entrante, representada por estos sumideros. El segundo aspecto que nos debe llamar la atención es que las corrientes transmembrana obtenidas a partir de este estudio son claramente diferentes si el registro es obtenido a nivel de los nodos o a nivel de los internodos. Como se aprecia, lo primero que podemos ver es que los sumideros exclusivamente se registran en los nodos de Rambier, en tanto que en los internodos lo único que se registran son fuentes de corriente de muy escasa amplitud, incluso de menor amplitud que aquella que registrada en los nodos, y eso eventualmente lo vamos a discutir un poco más adelante. Ahí tenemos los 5 nodos, o sea, en realidad lo que se representa acá es una fibra, como decíamos, la fibra mielinizada, los 5 nodos de Rambier de este sector, y la otra cosa que nótese que en estos registros no se observa las fuentes activas que se discutieron en el contexto del ejercicio 5, seguramente, entre otros motivos, por cuestiones relacionadas a la longitud de onda del potencial de acción en comparación a la distancia de fibra que fue considerada en este estudio. Sobre ese aspecto no voy a indagar mucho más. Acá a la derecha incluí un esquema de la fibra para hacer el análisis de la circulación de corrientes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es
vamos a hacer un análisis un poco distinto. En vez de hacer el estudio de las corrientes en función del tiempo, lo que vamos a estudiar es en instantes determinados cómo se distribuye la corriente en función del espacio. De esa manera, la intención es tener una aproximación a cómo circulan las corrientes en lo que llamamos los circuitos locales entre los distintos sectores de las fibras mielinizadas. Para ello, entonces, nos vamos a valer de estas líneas que son isócronas, o sea, no me van a estar marcando un instante dado, y vamos a ver entonces cómo se distribuyen las corrientes entre nodos consecutivos en primera instancia. Decíamos entonces que a nivel de un nodo, esto ya lo habíamos discutido, tenemos la fuente pasiva seguida de la activación, es decir, el sumidero activo. Fijémonos qué pasa en el instante en que, por ejemplo, el nodo 1 está generando el potencial de acción, es decir, en el pico del sumidero de corriente. Lo que podemos ver es que en este instante, en el nodo 2, lo que tenemos es una fuente de corriente, ¿verdad? Entonces, la interpretación más sencilla de esta fenomenología es que una corriente que está entrando a nivel del nodo 1, por los canales de sodio dependiente de voltaje, salen para cerrar el circuito por el nodo 2, como está representado acá, ¿no? Generando una fuente de corriente. Esto es, tenemos una inyección de corriente, una entrada de corriente en un nodo activo que produce corriente longitudinal a nivel del internodo y sale en la membrana del siguiente nodo, despolarizándola. Como podemos apreciar, esta fuente de corriente representa una salida de corriente por el circuito ROSE, lo cual produce la despolarización de la membrana del nodo 2 para despolarizar justamente la membrana y generar un tiempo después la activación de este sector de membrana. Podemos ver que esta secuencia de eventos vuelve a repetirse entre el nodo 2 y el nodo 3, donde ahora es el nodo 2 el generador del potencial de acción, el que inyecta la corriente. Acá tenemos el instante entonces en que este nodo es un sumidero de corriente, se corresponde con una fuente de corriente a nivel del nodo 3 justamente para despolarizar este sector de membrana por encima del umbral de generación de potenciales de acción, para que un instante después sea este sector el que esté sustentando un potencial de acción, como se ve por este sumidero de corriente que le sucede en el tiempo a la fuente pasiva. Este evento vuelve a repetirse entre el nodo 3 y el nodo 4, y entre el nodo 4 y el nodo 5. Como decía al principio, estos resultados son sumamente importantes, constituyeron la primera evidencia clara de que la conducción del potencial de acción en las fibras mielinizadas es saltatoria, donde claramente estos resultados muestran que la generación del potencial de acción se da en los nodos, se propaga en forma pasiva a nivel del internodo, despolariza el siguiente nodo de Rambier, donde se genera nuevamente el potencial de acción, donde se regenera el potencial de acción, y así sucesivamente. De esta manera vemos que la conducción es discreta desde el punto de vista espacial, y en este caso concreto se desplaza como indica el sentido de la flecha. Otro aspecto interesante, como mencionaba al principio, es el hecho de que, a pesar de que sectores del internodo están mucho más cercanos que el nodo 2, la corriente que sale a través de ellos es muchísimo menor, como se puede apreciar por la amplitud de las fuentes de la deflexión correspondiente a la fuente de corriente, como decía, en los sectores del internodo respecto del siguiente nodo. Esto es debido al efecto de la mielina sobre la resistencia en membrana. Recordemos que la mielina se dispone, la resistencia que representa la mielina se dispone en serie a la resistencia de membrana y por lo tanto dificulta, impide la fuga de corriente a este nivel. Por otra parte, la mielina tiene un efecto muy importante sobre la capacitancia de la membrana, la capacitancia de la fibra, mejor dicho. Recordemos que la capacitancia de la fibra es directamente proporcional a la distancia entre lo que vendrían a ser los medios conductores que corresponden a las placas de la capacidad. ¿Sí? Vemos que entonces la capacidad es inversamente proporcional, y lo que hace la mielina justamente es separar el medio intracelular del medio extracelular que constituyen las placas de la capacitancia de membrana. De esta manera reduce fuertemente la capacitancia de este sector
de los sectores de los internodos. Y como sabemos también, los capacitores se definen también por la capacidad de almacenar carga, o cuánta carga es necesaria almacenar para generar un desplazamiento dado del potencial de membrana. Vemos que, entonces, cuanto menor es la capacitancia, menor es la cantidad de carga que debe ser depositado a ambos lados de las placas para generar un determinado cambio del potencial de membrana. Por este motivo, entonces, de la misma manera que se despolarizan los nodos, también se despolarizan las regiones del internodo, pero es mucha menos la corriente capacitiva que se necesita para despolarizar estos sectores. Finalmente, una mención a otra de las preguntas que indaga el ejercicio de la tarea grupal, que es en relación al factor de seguridad de la conducción del potencial de acción. Y estos experimentos también nos muestran aspectos interesantes en ese sentido. Podemos ver, ahora si evaluamos la distribución espacial de corrientes, no solo restringido a 2 nodos consecutivos, sino a 3, o sea, el nodo 1, 2 y 3, vemos que al instante en que el nodo 1 está generando un sumidero de corriente, es decir, hay corriente entrante a nivel del nodo 1, la corriente sale, como se discutió, por el nodo 2, pero también tenemos cierta salida de corriente, o sea, hay una fuente de corriente al nivel del nodo 3. Es decir, que la corriente inyectada en un nodo despolariza más de un nodo por delante del lo que corresponde al frente del potencial de acción. De tal manera que se considera que el fallo de la generación de la activación de un único nodo no es suficiente para impedir la conducción del potencial de acción. Es decir, la corriente inyectada por un nodo es capaz de despolarizar más de un nodo y por lo tanto el fallo de un nodo no impediría la propagación del potencial de acción. Finalmente, destacar que estos experimentos, que tienen más de 50 años, indicaban fuertemente que la maquinaria o los mecanismos relacionados a la excitabilidad estaban localizados específicamente en las regiones del nodo. Años después, mediante el empleo de técnicas inmunohistoquímicas y de imagenología, confirmaron estas interpretaciones. Acá lo que tenemos es una microfotografía mostrando justamente un nodo de una fibra mielínica de mamífero. Esto es un nodo, digamos, es un tejido vivo, y a estos tejidos también se les puede aplicar técnicas, como decía, inmunohistoquímicas para detectar proteínas de membrana, y en este caso vemos que precisamente la región del nodo expresa en forma altamente selectiva canales de sodio dependientes de voltaje, ¿no? Confirmando que estos canales no están distribuidos en toda la membrana, sino que están puestos, se expresan específicamente en las regiones de los nodos RAM.